en el tramo final del año litúrgico. Recordemos que el año litúrgico acaba con la gran festividad de Jesucristo, Rey del Universo, y empieza con el primer domingo de Adviento. Es decir, el año litúrgico para los cristianos no empieza el 1 de enero, como es el año civil, ¿no? Sino que empezamos con esa festividad tan hermosa de 4 semanas preparándonos para el misterio del nacimiento de Jesús, que será la Navidad. Entonces, en ese tramo final del año litúrgico, todas las lecturas siempre suelen ir muy encaminadas a lo que llamamos escatología. Escatón significa el más allá. Y ahí es donde entra toda la reflexión. Esta semana en particular, a partir del 16 de noviembre, empezamos la lectura en la primera del libro del Apocalipsis. Yo lo tengo aquí delante y voy a ir pues haciendo mención a alguna de las cosas importantes de este libro, ¿no? Una de las cosas, yo creo, esenciales es que desconocemos con exactitud el año en que fue escrito, aunque se supone un contexto histórico-social por el contenido. El contexto probablemente va entre los emperadores Domiciano, que recordemos estuvo entre el año 81 y el 96, Nerva, que estuvo entre el 96 y el 98, Trajano entre el 98 y el 117, o Adriano entre el 117 y 138 después de Cristo. Es decir, que estamos moviéndonos en ese episodio en el que la Iglesia está viviendo una grave persecución por parte del Imperio Romano. Y por eso el libro del Apocalipsis, que por cierto, aunque la tradición y digamos así, la opinión popular siempre lo suele atribuir a Juan el Evangelista, porque empieza diciendo, identificando ese como Juan, es un tal Juan de Patmos, pero en ningún momento él mismo dice que sea el mismo autor que el Evangelio de Juan, que por cierto, todo hay que decir que ni siquiera el Evangelio de Juan está escrito por Juan directamente, sino por las comunidades joánicas, es decir, los discípulos de San Juan que escriben el Evangelio de Juan después de aprender toda la teología y las enseñanzas de su maestro Juan, el que llamamos el evangelista, el discípulo. Bien, dicho esto, es muy importante que comprendamos que el libro del Apocalipsis hay que saber interpretarlo. No es un libro fácil para nadie, ¿eh? Pero es importantísimo entender que si no lo estudiamos mínimamente, pues nos vamos a perder. De hecho, ha sido muy maltratado, yo creo, a lo largo de la historia este libro. De hecho, costó mucho que se aceptara incluso dentro de libros del Nuevo Testamento por varios motivos. De hecho, fue el último libro que se aceptó dentro del canon, de lo que se llama el canon, que son los libros que se aceptaron como revelados para entrar en la Biblia, ¿no? Hay muchos otros escritos, o no sé si muchos, pero hay otros escritos que aparecían que la Iglesia no los consideró canónicos. Bien, pues el Apocalipsis parece ser que fue de los últimos en aceptarse. Y sí que es importante entender también que el contexto, como hemos dicho, sociocultural, histórico, en el que se escribe, hace que sea un libro llamado profético, pero también es importante que entendamos qué significa eso de profético. Profeta no es el que habla del futuro como un adivino, no. Profeta es el que habla en favor de o de parte de. Entonces, de alguna manera, cuando dice que es una profecía, el libro del Apocalipsis, también llamado el libro de la Revelación, de hecho en inglés, las Biblias inglesas pone Book of Revelation, porque es el libro de la revelación, ¿no? Bueno, pues una revelación quiere decir que Dios te ha revelado algo para que tú lo transmitas. Pero no es exactamente que el profeta sea el adivino que te dice, pues te va a pasar esto o va a pasar lo otro, sino que puede ser también de una manera muy teológica. De hecho, el libro del Apocalipsis, que como digo, está plagado de simbolismos que o los entendemos o se nos escapa el mensaje, sabemos que está escrito con un ánimo, el ánimo de dar fuerza a las primeras comunidades cristianas que están viviendo una época muy difícil de persecuciones, y que sin embargo les está diciendo esta profecía, este libro, ánimo, a pesar de todas estas dificultades, además a pesar de todas estas persecuciones, ánimo porque el Señor está por regresar, volverá en toda su gloria y ganaremos, triunfaremos, ¿no? Es lo que los primeros cristianos estaban convencidos, la parusía era la segunda venida de Jesús y que iba a llegar de manera pues triunfante para
rendir cuentas a la humanidad, ¿no? Bien, hoy, como decimos, vamos a empezar esa lectura del Apocalipsis. No lo hacemos de manera continua o lineal en lo que aparece en la Biblia, por lo tanto las lecturas van a ir muy variadas. Hoy en concreto el Evangelio utiliza el inicio del libro del Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 1 al 4, y luego pegará el salto al capítulo 2, versículo 1 al 5a. Y lo hace por un motivo. En la liturgia, a diferencia del estudio bíblico, hay una intencionalidad de sentido de mensaje, pero no con el afán ni de leer de seguido la Biblia, ni de hacer un estudio bíblico propiamente, ¿no? Sino que haya una o dos ideas que también en sintonía con el Evangelio y con el Salmo, pues ayuden un poco a orar en la celebración. Bien, pues hoy nos encontramos, como digo, con esta primera lectura que está compuesta por lo que es la introducción del libro del Apocalipsis, y inmediatamente después empieza con una de las 7 iglesias a las que se dirige este libro de la Revelación. ¿Cuáles son esas 7 iglesias a las que se refiere? Pues lo sabemos porque el mismo texto lo dice. La primera es Éfeso, que es de la que vamos a hablar hoy. Después vendría Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y por último Laodicea. Estas son las 7 iglesias a las que va dirigido este texto del libro del Apocalipsis. Aunque digo que empezamos la lectura del libro del Apocalipsis en lo que queda del año litúrgico, no lo hacemos de seguido. Por eso es una pena, porque hoy escucharemos este texto precioso sobre lo que se dice a la iglesia de Éfeso, pero ya mañana directamente saltará a la iglesia de Sardes. Y luego ya no veremos más textos que hacen referencia a los mensajes dirigidos en primera persona a esas iglesias. Luego vamos a ir saltando, ¿verdad?, de un texto a otro, pero bueno, intentaremos ir sacándole todo el jugo posible a estos textos. Vamos entonces a lo que nos dice la primera lectura de hoy, que como digo al principio es una clara inicio, una introducción al texto, revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar a sus hijos, a sus siervos, acerca de lo que tiene que suceder pronto. Recordemos, contexto, persecución, dificultad, hay que animar a las iglesias. Y por eso en la revelación se dice, lo que va a suceder pronto es que después de este sufrimiento va a venir el Señor y su gloria. Así que permanezcamos fieles, firmes ante las dificultades. No tiremos la toalla, mantengámonos unidos. Y por eso empieza el texto de hoy con una de las primeras iglesias a las que se dirige la iglesia de Asia, en concreto a la iglesia de Éfeso. Y dice algo muy interesante. Le dice, fijaos cómo es tan importante saber interpretarlo, pues si no, nos perderemos. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Siempre el formato del mensaje de las 7 iglesias es el mismo. Empieza con un reconocimiento, dándole el valor a esa comunidad, a esa iglesia, para luego añadir al final, pero hay algo que tienes que mejorar, hay algo con lo que no estoy contento. Lo que nos viene a decir hoy en esta iglesia de Éfeso está claro, eres una iglesia valiente, una iglesia que has luchado, que has perseverado, que no te has dejado contaminar por ideas equivocadas ni por los malvados, que has intentado mantenerte firme a lo que has recibido. Pero hay una cosita importante que hay que corregir. Y fíjate qué belleza. Tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Fíjate, una llamada de atención a no caer en la rutina y en lo que llamamos el cumplimiento de la fe.
hay que mantener el frescor de la entrega, el frescor del sí al Señor. Este texto tan bonito te dice, tú puedes haber hecho grandes cosas, te mantienes firme en la iglesia, estás ahí al pie del cañón, pero lo importante es que no pierdas el ánimo y que no pierdas ese amor primero que te llevó a vivir todo eso. Qué buena pregunta para nosotros en este primer día en el que tocamos el Apocalipsis, que revisar qué tal andamos nosotros del amor primero. ¿Seguimos amando con el mismo entusiasmo, la misma entrega, la misma dedicación, con ese amor primero? ¿O nos hemos dejado un poquillo llevar por la rutina, por la costumbre, por la inercia, por el cumplimiento? Qué bueno que revisemos cómo estamos viviendo nuestra oración diaria, la presencia en la Eucaristía. Cuando vamos los domingos a la misa, si vamos algún día entre semana, lo hacemos por costumbre, por hábito, por inercia, por cumplimiento. ¿O lo hacemos realmente con la alegría y el gozo de que llegue ese momento para ir a celebrar, a ir a encontrarme con la comunidad, para poder recibir al Señor? Cuidemos ese amor primero, que hace que nuestra frescura y nuestra entrega sea todavía más bella, más hermosa y haga tanto bien a los demás.